microbiomas. Yo sé que en la clase pasada ustedes vieron, ya vieron bueno, vieron el video de una clase sobre introducción a los microorganismos en general. Sin embargo, quiero tratar de aterrizar eso a un ejemplo concreto y tal vez en un tema muy pertinente que es el tema de los microbiomas. Además, quisiera compartirles que yo, desde que llevo unos, no sé, unos 4 o 5 años estudiando el tema de los microbiomas y bueno, ya ahora lo he incorporado, digamos, a algunas de las clases y ya ahora, y últimamente en un curso. Pero desde que llevo estudiando esto, ha sido un tema que no solamente por curiosidad, interés científico, sino es uno de esos temas que ha cambiado literalmente mis hábitos, la forma en que veo las cosas. Y es algo que quisiera quisiera compartirles hoy. Uno puede pensar también como introducción que una buena clase es aquella en donde uno aprende mucho. Sin embargo, a mí me parece que todavía una clase mejor sería aquella en la que le cambia la perspectiva, la manera de ver las cosas, inclusive aquella que le cuestiona sus propios conocimientos o sus propias convicciones. Y todavía aún más, a mí me parece que una mejor clase es aquella que aparte de hacer eso, inclusive va a motivarlo a cambiar sus hábitos personales y cómo ve sus cosas en la vida diaria. Entonces, aunque crean que es un poco ilusorio, mi objetivo es ese, cambiarle los hábitos y viéndolo a través de los microbiomas. Entonces, bueno, vamos a empezar. Y antes de empezar, quisiera hacerles un pequeño repaso, y esto es casi que un anuncio, más bien. Este es el árbol de la vida. Como ven ustedes, es una cosa hermosísima y gigantesca. Aquí a la derecha, tenemos, bueno, aquí arriba, toda en la parte superior que estoy marcando, tenemos todo lo que son las bacterias. Y a la derecha, en este color, en mi pantalla se ve como un moradito claro, tenemos todo lo que son lo que se llaman filos candidatos. Es decir, son formas de vida que las conocemos a partir de ADN, nada más, que se ha podido aislar, digamos, de ambientes hidrotermales, de suelos, de ambientes extremos, de las profundidades del mar o inclusive de los microbiomas humanos, que a partir de ADN se ha podido ensamblar los genomas de estos organismos o a partir de células simples, lo que se llaman single cells, se ha podido extraer, que no se pueden cultivar, pero que se ha podido extraer ADN de esas células y luego se secuencia todo el genoma y es una rama gigantesca del cual no tenemos las secuencias de ADN, pero no sabemos mucho. Aquí a la izquierda tenemos el árbol un poco más clásico, pero vean ustedes la cantidad de ramas y diversidad de grupos que hay. Los que tienen puntitos son de los cuales hay organismos cultivados, pero hay muchísimos otros que no hay organismos cultivados. Luego, aquí abajo tenemos todo lo que son las arqueas, también otro grupo interesantísimo. Ya cada vez hay, bueno, antes se asociaba que las arqueas vivían nada más en ambientes rarísimos, extremos, pero la información actual dice que son relativamente comunes en todos los ambientes, inclusive en nuestro cuerpo, en nuestro tracto digestivo y que tienen funciones y metabolismos súper interesantes. Información reciente dice que las arqueas son los precursores de los eucariontes, ¿verdad? Particularmente de un grupo que se llama Loquiarquiota, que aparentemente son los precursores. Y bueno, aquí en esta ramita verde en mi pantalla que estoy señalando, tenemos todo lo que son los eucariontes, ¿verdad? Y particularmente Opisthocomta, y que es todo lo que normalmente conocemos. Lo que aquí quiero señalar que bueno, en Opisthocomta, entonces vamos a ver que lo que se estudia, y aquí voy a hacer un pequeño comentario, utilizando mi libertad de cátedra de lo que pienso, ¿verdad? Que
lo que van a estudiar, como dijo Melissa en un principio, la carrera de biología se enfoca nada más en esta puntita del árbol, pero vean todo lo que es el árbol de la vida, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que, para que lo sepan, ustedes tienen que tener presente que el árbol de la vida y los microorganismos son mucho más que lo poquito que estudia aquí, digamos, en cuanto a animales, plantas, insectos y no sé si estudian protistas, ¿verdad? Pero vean, el árbol de la vida es gigantesco. Entonces, a mí me parece que si bien, digamos, Melissa y este curso hace un esfuerzo en incluir un poquito la microbiología dentro de botánica, ¿verdad? Esta percepción un poco reduccionista de la vida es, es como, no sé, voy a decir esto, es como del siglo XIX, ¿verdad? A mí me parece que hay que dar más énfasis en entender todos los microorganismos, toda la vida como tal, ¿verdad? Y que un poco el currículum de la carrera y lo que ustedes estudian tiene que adaptarse a esas condiciones. Sin embargo, uno sabe que hay restricciones. Yo sé que hay muchos intentos de Melissa y Cindy y otras personas por ampliar, incluir el tema. Sin embargo, eso es digamos, un tema que así es, ¿verdad? A mi criterio, hay que cambiarlo. Hay gente que lo está haciendo, pero es una motivación para ustedes que traten de algún momento, si lo creen así, también pedirlo, ¿verdad? Como estudiantes, que se amplíe en el tema de la vida. Será un pequeño comercial. Ahora sí, voy a empezar con la clase. Ok, aquí, vean, yo no puedo ver si hay preguntas o cosas, entonces si alguien quiere, nada más me interrumpe, ¿verdad? Nada más pone el micrófono, yo no estoy viendo chats ni nada de esas cosas, entonces, para que lo podamos ir haciendo un poco más interactivo, nada más, no sé, ahí dicen, de verdad, yo no veo si hay chats o cosas, ¿verdad? Entonces, o cualquier cosa, Melissa me interrumpe y me dice. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Sí, hagamos eso. Si alguien pregunta por el chat, yo te interrumpo un momentito y te digo. Bueno, ok. Perfecto. Voy a empezar entonces a integrar lo de la clase que ustedes vieron en el video con esta clase. Y lo que quiero venderles, la idea del microbioma humano, es que es un tema que está creciendo, pero lo más importante es que nos presenta, nosotros siempre tenemos una cosmovisión muy antropocéntrica, ¿verdad? Que nosotros somos el centro del universo, la vida en el planeta. Sin embargo, ya a la luz del nuevo microbioma, para mí inclusive eso se está derribando. La idea principal que quiero venderles hoy es que nosotros, el cuerpo humano, así como muchos otros animales y plantas y organismos, en realidad somos un superorganismo, o pongámoslo así, un super ecosistema compuesto por múltiples ecosistemas más pequeños, o un bioma, ¿verdad? Y que gran cantidad de ese bioma o de ese superorganismo es habitado y está compuesto por microorganismos. Y lo que quiero llegar al final es que muchas de lo que somos, de lo que hacemos, inclusive lo que pensamos y nos comportamos, no está regido nada más por lo que yo creo, sino muchas veces por ese gran componente microbiano que está dentro de nosotros y alrededor de nosotros. Y entonces, lo primero que quiero hacer es una definición de qué es el microbioma humano. Entonces, se conoce así el conjunto de microorganismos. Y aquí quiero hacer una pequeña salvedad. Cuando hablamos del conjunto de microorganismos, se llama microbiota nada más, pero cuando hablamos de los microorganismos más los genomas, ahí sí ya se habla y cuando hablamos de genomas, es todos los genes, todas las funciones, todo lo que pueden expresar, todo lo que pueden hacer. Entonces, el tema microbioma es mucho más amplio, ¿verdad? Y estamos hablando de bacterias, arqueas, virus, protistas, hongos que residen en el cuerpo. Todo eso es el microbioma. Hay algunas estimaciones recientes que dicen que nosotros tenemos alrededor de 38 billones de bacterias en el cuerpo, mientras que el número de células humanas son alrededor de 30 billones, es decir, hay una relación de 1.3 a 3.
para ponerle un número más sencillo, se dice que más o menos un 43%, solo un 43% de las células que están en el cuerpo son humanas. Vean, ojo, y aquí estamos nada más hablando bacterias versus células humanas. No estamos contando los virus, las arqueas, los protistas, hongos que viven en el cuerpo. Es decir, otra vez, nosotros nada más somos un cascarón en el cual hay un montón de células ahí conviviendo y que hacen posible que realicemos nuestras funciones básicas. Todavía más interesante es esto. Más o menos el cuerpo humano tiene 23,000 genes. Sin embargo, cuando contabilizamos todos los genes del cuerpo, todos los genes de todos los microorganismos que viven en el cuerpo, estamos hablando de entre 2 y 20 millones de genes. Es decir, si pensamos que cada gen es una función, vean la cantidad, el orden de magnitud superior que tienen el microbioma para producir un montón de cosas que el cuerpo humano no produce, un montón de cosas que el cuerpo humano no puede digerir, o metabolitos o vitaminas, y son producidos por microorganismos. Por ahí vi un dato esta semana lindísimo que se dice que el 30% de los metabolitos en sangre son producidos por microorganismos, ¿verdad? O otro dato ahí interesantísimo, que el 90% de la serotonina, ustedes saben, la serotonina es una de las hormonas de la felicidad, es producida por los microorganismos que viven en el tracto digestivo. Y bueno, para que vean ustedes que es una locura, ¿verdad? Y si lo vemos en órdenes de magnitud, entonces, otra vez, nosotros somos un cascarón en el que hay microorganismos, conviven, y nosotros somos parte de ellos como ellos de nosotros, ¿verdad? Eso es parte integral del ser humano. Y entonces, se dice que estamos asociados a ellos en la salud y en la enfermedad. Y que, bueno, es algo que voy a adelantar, voy a detallar más adelante, ¿verdad? Entonces, en muchos casos son responsables de nuestra salud y en muchos casos de nuestra enfermedad. Y cada vez hay más evidencia de la asociación o la relación entre algunas enfermedades con la disbiosis, o es decir, los desequilibrios en las comunidades donde hay predominancia de algunos o falta de algunos otros y que terminan desarrollando enfermedades. Entonces, otra vez, somos un conjunto de ecosistemas microbianos. Entonces, como uno piensa, no sé, pensamos en un bosque, en el desierto, no sé, en el fondos marinos, en el manglar, ¿verdad? Cada ecosistema tiene una firma particular, ¿verdad? Con una composición de organismos y microorganismos distintas. Entonces, eso mismo pasa en el cuerpo humano. Y entonces, aquí no quiero que entremos tanto detalle, pero uno ve que tenemos digamos, una parte del cuerpo y tenemos estos gráficos de PI, ¿verdad? Con las composiciones de diferentes organismos. Entonces uno ve que, por ejemplo, en el pelo hay una cantidad alta de actinobacterias y cianobacterias, por ejemplo. Pero por otro lado, no sé, en el estómago uno tiene otras composiciones de firmicutes o bacteroidetes. O, no sé, en el colon tiene una composición de otros organismos, ¿verdad? Entonces, o la piel tiene una composición muy particular. Entonces, cada órgano o diferentes partes del cuerpo tienen diferentes composiciones, tal como si fueran ecosistemas como la tundra, el bosque tropical, el bosque templado, el manglar, los océanos, ¿verdad? Hay una variedad impresionante. Entonces, se dice que más o menos en el cuerpo humano hay 10,000 especies de bacterias. Y estamos hablando nada más de bacterias. Y algunos estudios hechos en bacteriófagos en personas se calcula, y estos son estimaciones más bien cortas, que pueden haber unos 142,000 virus, ¿verdad? Y nada más en el tracto digestivo, no en otras partes del cuerpo, ¿verdad? Obviamente, hay algunos que son patógenos, pero hay otros que simplemente, bueno, tienen su modus vivendi, ¿verdad? Y no hacen tanto daño al ser humano, sino más bien algunas veces son importantes controladores de las poblaciones de bacterias o de desequilibrios. Y bueno, la cantidad es impresionante. Hay algunos estudios, yo no sé si lo mencioné en la anterior, que se dice que a veces le prestamos poca atención a los virus, excepto ahora, pero en general el efecto y la función ambiental. Pero se dice que a veces que los virus son the master of puppets, ¿verdad? Los titiriteros que modelan la ecología de muchísimos ambientes.
Algo importante que se conoce de las microbiota es que en general, digamos, pensemos en cualquier ecosistema, hay, como siempre, hay algunas pocas especies que son muy abundantes y luego hay muchísimas que son poco representadas. Además que se presentan grandes variaciones en las partes del cuerpo, entonces en general hay una mayor cantidad de microorganismos en la piel, siguen la boca, perdón, el intestino, la boca, la piel y la vagina, por ejemplo. Como les comenté anteriormente, entonces se dice que hay más o menos 300 veces más de genes microbianos respecto a las células humanas y que son esenciales en el mantenimiento de diferentes funciones. Algo interesante también que se ha visto es que el microbioma tiene una altísima redundancia, es decir, no es lo mismo el microbioma, por ejemplo, de una persona saludable aquí en Costa Rica, alguien en China, alguien en Europa, alguien en Estados Unidos, probablemente las especies varían muchísimo, pero las funciones se mantienen. Entonces, hay una tendencia, digamos, del mantenimiento de las funciones sobre el mantenimiento de las especies. Es más, hay muchísimas redundancia en las especies, entonces unas pueden quitarse otras, pero lo importante es que estén las funciones. Sin embargo, también, bueno, por eso se han detectado grandes variaciones en tiempo dentro de una misma persona, ¿verdad? Y no es lo mismo de la microbiota que tenemos cuando somos infantes o cuando somos adultos o adultos mayores. Hay variaciones en cuanto a geografía, sexo, etnia, dietas, costumbres y la exposición ambiental. Algunos dicen que el microbioma, como es, imaginen ustedes, 10.000 especies con diferentes abundancias, pueden perfectamente ser una huella dactilar y particularmente a mí me parece que tiene muchísima aplicación en la medicina de precisión. Ya hay varios estudios que, bueno, primero que señalan cómo se ligan diferentes enfermedades con diferentes distribuciones y composición de organismos. Pero también algo interesantísimo es que se ha descubierto que de acuerdo a los microorganismos que tengamos, podemos procesar de manera diferencial los metabolitos o las medicinas. Entonces, si yo tengo un microbioma, hay algunos que ayudan, degradan los medicamentos o la quimioterapia, por ejemplo. Entonces, eso de que una dosis aplica para todo mundo no necesariamente es adecuado, ¿verdad? Entonces, lo que se debe hacer es como estudiar el microbioma que uno tiene y luego aplicar las medicinas en las dosis dependiendo de los microbiomas que uno tenga para que se pueda ajustar mejor las dosis. Esto es simplemente un ejemplo. Ok, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Alguien? Ok. En el chat no hay ninguna. Ok, perfecto. Algunas de las funciones específicas del microbioma, entonces, lo primero es que ayudan a la digestión. Entonces, la degradación de grasas, polisacáridos, toxinas. Hay algunos alimentos que de verdad el cuerpo humano no los puede degradar y son las bacterias que lo degradan. La otra es, y tal vez una de las más importantes, es que los microorganismos ayudan a modular la respuesta inmune, tanto en la inmunoglobulina A como en la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina A, por ejemplo, es aquella que funciona en el reconocimiento de antígenos, ¿verdad? Y entonces la que dice esto es bueno y esto es malo, lo que es bueno lo dejo pasar, lo que es malo lo ataco, ¿verdad? Y entonces constantemente, digamos, el cuerpo, bueno, la exposición de microorganismos ayuda a educar el sistema inmune para que no sobrereaccione a todo, ¿verdad? Por esto, la importancia de también, digamos, uno tiene que tener educación en muchos sentidos, pero tiene que también tener educación en un punto de vista más desde el sistema inmune, tiene que educarlos desde que son pequeños. Entonces, esta obsesión humana por estar limpiando y secando todo y tener ambientes totalmente higiénicos, más bien está provocando graves daños a la salud, ¿verdad? Hace que el sistema inmune no esté suficientemente educado, entonces sobre reacciona a todo y por eso ya tenemos cada vez más reacciones inflamatorias del sistema inmune, enfermedades autoinmunes
Y esto un poco porque no estamos suficientemente expuestos a diferentes organismos. Esto lo voy a tratar con más detalle más adelante. Lo importante es que la microbiota también tiene un efecto importante en la protección de la piel. Nosotros tenemos un recubrimiento de microorganismos que protegen, por ejemplo, contra la UV. Ahora hay nuevas tendencias en que dicen que uno no se debería bañar tanto o bañarse menos o no usar, digamos, tanto detergente que limpie tanto las bacterias, que uno tiene que tener cierta concentración porque, bueno, otra vez, es un ecosistema que estamos limpiando constantemente, que tiene efectos importantes, inclusive en la interacción de las células epiteliales, por ejemplo, no sé, aquí estoy tocándome el brazo, ¿verdad? Que igual sienten, producen metabolitos que se pueden comunicar con el sistema inmune, que están protegiendo o que se pueden comunicar con el sistema nervioso. Y el exceso, digamos, el exceso de limpieza, tampoco estoy diciendo que uno no se bañe ni nada, ¿verdad? Pero sí hay que pensar en que uno tiene que mantener esa microbiota, ¿verdad? Entonces, bañarse nada más con agua o con jabones neutros para tratar de mantener la microbiota de la piel. Los microorganismos nos protegen contra patógenos externos, pero también que digerimos, ¿verdad? Y entonces, al final hay una función de, si vemos en un ecosistema, puede haber un patógeno, ¿verdad? Pero al ser solamente uno y si tenemos una diversidad amplia, con una abundancia amplia, los otros lo van a controlar, ¿verdad? Cuando hay disbiopsis, es decir, no sé, cuando alguien está consumiendo antibióticos, entonces se reducen las poblaciones. Hay algunas que tienen, por ejemplo, esas genes de resistencia a antibióticos y entonces crecen en desproporción. Pensemos en un Clostridium difficile, entonces se dan las diarreas. ¿Cuáles son maneras de tratar esto? Bueno, otra vez tratando de hacer un equilibrio en el ecosistema, ¿verdad? Entonces introduciendo diferentes microorganismos que los controlen por sí solos o que creen condiciones, por ejemplo, cambios en el pH que los puedan amortiguar las poblaciones. Profe, sí, adelante. Disculpe, ¿cómo hace uno para, como usted dice, introducir distintos microorganismos a la microbiota? Eso es una muy buena pregunta y lo voy a hablar mucho más adelante, pero básicamente la primera es una dieta sana, diversa, rica en fibras. Entonces, y es una cosa que leí recientemente y que estoy aplicando en mi vida. Uno debería, lo primero, tener una dieta diversa. Entonces se dice que uno debería consumir al menos cada semana 20 plantas distintas. Y bueno, y que esto es importante por dos razones. Una es que primero está dando una diversidad de fuentes de carbono y nutrientes para que diferentes organismos proliferen. Y en segundo lugar, si uno come comidas así directamente, no sé, un aguacate, una guayaba, un tomate, un pepino, no sé, un caimito, cualquier cosa, ¿verdad? Se dice que en cada planta pueden haber hasta 1000 especies de bacterias endofíticas, ¿verdad? Entonces, esa es como la estrategia número 1. Una estrategia número 2 es probióticos, una estrategia 3 es para ya gente más grave, puede ser consumir bueno, lo que se llaman trasplantes fecales, ¿verdad? Entonces, de una persona sana, se sacan heces, se hace una pastillita y se le puede inyectar vía por detrás, ¿verdad? A la persona o inclusive pastillitas, ¿verdad? Para recolonizar el intestino. Al menos eso lo voy a tratar un poquito más con más detalle más adelante. ¿Sí? Está bien, gracias. Con gusto. Bueno, lo otro es que los microorganismos producen vitaminas y que no produce el cuerpo y que son necesarias para el metabolismo. Y una de las cosas más importantes y que le voy a recalcar que se llaman los ácidos grasos de cadena corta. Dentro de esos tenemos acetato, butirato, propionato. Estas son la fuente de energía de muchas de las células, por ejemplo, de las mucosas intestinales. Entonces, y que las producen las bacterias. Entonces, para tener una mucosa intestinal sana, uno tiene que primero consumir mucha fibra, entonces por eso otra vez alimentos vegetales que transforman esos carbohidratos en ácidos grasos de cadena corta. Esos ácidos grasos de cadena corta son el alimento para las células del estómago
que hacen que el ecosistema, digamos, que la base del suelo de ese ecosistema se mantenga bien, estable, y que pueda entonces producir todas las células del sistema inmune, todas las células del sistema linfático, ¿verdad? Además que produzcan mucosas para que crezcan bien los microorganismos que están embebidos. Otra de las funciones del microbioma es el metabolismo de fármacos. Y bueno, hay una relación cada vez más evidente entre la salud mental y el microbioma. Y es impresionante la cantidad de neurotransmisores humanos que producen los microorganismos. Entonces, se dice que, y hay muchas vías en cómo llegan al cerebro. Entonces, hay una conexión directa a través del nervio vago entre el cerebro y el intestino. Se dice que el intestino es el segundo lugar donde hay más neuronas, ¿verdad? Y entonces hay una comunicación directa. Y entonces, las bacterias producen neurotransmisores que se van a los sensores, a los sensores nerviosos en el nervio vago, y de ahí la comunicación al cerebro, inclusive del cerebro también al estómago, y se pueden modificar condiciones que modifican el microbioma. Entonces hay una relación directa y es impresionante. Vamos a verlo con más detalle más adelante. Voy a introducir aquí un tema importante, que es el microbioma en la maternidad y la infancia. Entonces, antes se decía que era totalmente, digamos, la placenta y el líquido amniótico era totalmente limpio de bacterias. Ya esos paradigmas se han roto, ¿verdad? Entonces se han encontrado bacterias en placenta, el líquido amniótico, el cordón umbilical y el meconio. Esto del meconio hay evidencia que dice que sí, hay evidencia que no, pero que allá hay microorganismos. Algo importantísimo es que hay diferencias entre el parto vaginal y la cesárea. Por ejemplo, en el parto vaginal hay mayor exposición a lactobacillus, que son las primeras bacterias que se necesitan cuando el bebé nace. También hay diferencias entre amamantar y tomar fórmula. Entonces, por ejemplo, amamantar permite la transferencia de Bifidobacterium. En las primeras etapas de vida, tanto lactobacillus como Bifidobacterium son importantísimas para bueno, el procesamiento, la educación del sistema inmune. Además, inclusive, ya hay estudios de cohortes en que los bebés bueno, tienen mejor comportamiento, mejor temperamento, pero también efectos a largo plazo en cuanto a la reducción de enfermedades relacionadas como alérgicas, como asma, otras enfermedades pulmonares, otras enfermedades infecciosas y autoinmunes, ¿verdad? Y que los efectos son duraderos en el tiempo, inclusive hasta la edad adulta. No sé si esto lo puse aquí en la siguiente. No la traje, pero el otro día en el curso hicimos un análisis un poco más detallado de esto, sobre la importancia y algunos consejos para la maternidad y la infancia temprana, ¿verdad? Pero entonces, lógicamente hay un cambio a través del tiempo, pero se dice que más o menos hasta los primeros 3 años es cuando ya el microbioma se estabiliza, y a partir de ahí ya cada quien tiene su propia huella digital, pero durante esos 3 años, entonces, o inclusive ya hay estudios desde antes, que lo que coma la mamá y cómo afecta el microbioma y cómo ese microbioma puede afectar al cerebro, puede llegar inclusive metabolitos que pueden llegar al cerebro del niño y que pueden modificar comportamiento. Hay relaciones interesantísimas que se han comprobado muy bien en modelos animales y apenas están empezando en modelos humanos, o hay otros estudios en modelos humanos también. Pero la evidencia es, por ejemplo, bueno, a preferir en la medida de lo posible el parto vaginal, a preferir el amamantar a la fórmula, el evitar el uso de antibióticos en las primeras etapas de la vida, lo cual puede tener efectos importantes hasta cuando se es adulto. El evitar este exceso de, digamos, de químicos y tener una higiene no tan obsesionada, ¿verdad? Y exceso de químicos y matar todo, sino más bien se necesita algún contacto con microorganismos, el poder salir a la naturaleza, el tocar el suelo, el jardín, tener exposición a microorganismos, tanto de la mamá como los bebés, es súper importante. Y bueno, aquí, ¿cómo se origina y se transmite el microbioma humano? Entonces, se ha encontrado, ¿verdad? Como comenté, en el líquido amniótico, entonces presencia de lactobacilos que son importantes. El amamantar es otra forma, ¿verdad? Entonces, ahí se pasan tanto las bacterias o lo que puede haber en la leche como
lo que puede ver en la piel de la mamá, ¿verdad? Entonces, bacterias como Bifidobacterium, Lactobacillus, Veillonella, que son súper importantes en las primeras etapas de la vida. Algo interesante, y no sé si es que fue, no quiero hablar de un diseño ahí teleológico, ¿verdad? Pero el tema, que el bebé pase por el canal de parto y que el canal de parto esté cerca del ano, hace que el nacimiento exponga a una cantidad de microorganismos importante que no sería necesariamente por cesárea, y que entonces, tanto en la materia fecal como en la vagina y en la piel, eso es importantísimo, ¿verdad? Que no necesariamente es lo mismo que pasa en una cesárea. Y lo otro es, en las primeras etapas de la vida también para colonizar el microbioma humano, el tema de, bueno, amamantar, como dije anteriormente, pero también, digamos, el alzar, besar, ¿verdad? De tener contacto. No es que un bebé recién nacido, uno lo anda ahí exponiendo y dándose a toda la familia, ¿verdad? Y en eso hay que tener cierta precaución porque pueden haber patógenos también, pero al menos el contacto cercano, además de ser importante desde un punto de vista socioafectivo y psicológico, ¿verdad? Pero también es importante para la transmisión de microorganismos y la colonización temprana. Aquí quería mencionarles algo esto es un tema lindísimo, que la hipótesis de la higiene, y aquí tal vez, bueno, me imagino que habrá algunas preguntas, y la voy a leer textualmente. Dice lo siguiente: la exposición a menos microbios y comunidades microbianas poco complejas en edades tempranas puede conducir al desarrollo de un sistema inmune menos capaz de tolerar la exposición a un medio ambiente cargado de microbios más adelante en la vida, lo que lleva a una activación inmunitaria inapropiada. Esto es lo que estaba diciendo antes, de que este exceso de limpieza más bien ha creado problemas. Nosotros necesitamos, o sea, que la mamá y los niños toquen la tierrita y se conecten con la tierra como fuente de inóculo de microorganismos. Y esto hace, a la vez, al tener más microorganismos, el sistema inmune está preparado para tener una mayor tolerancia. Es como casi que tener como una tolerancia cultural. ¿Y cómo obtiene uno tolerancia cultural? Viajando, conociendo gente. Entre más gente conozca, más tolerante es en general, ¿verdad? Pensaría uno. Igual con la exposición a la tierra. Entonces, el uso excesivo de químicos y limpieza, por un lado, los químicos per se pueden ser crear reacciones, pero por otro, evitan la presencia de diferentes microorganismos. Y el tema es que cuando se es más, adulto, si no le presentaron a alguien un microorganismo temprano, más adelante con un sistema, digamos, inmune más desarrollado, va a ser mucho más reactivo contra cualquier cosa que sea nueva, ¿verdad? Entonces, esto de la hipótesis de higiene es súper importante. Entonces, cada vez se recomienda más, ¿verdad? Exposición a microorganismos y evitar el exceso. Yo particularmente, no sé qué es una cosa que estamos estudiando con una estudiante de doctorado, que en estos momentos todo el mundo está, con respecto al COVID, todo el mundo hay un exceso, ¿verdad? De uso de alcohol y no sé cuánto, y limpiar ahí con cloruro de benzalconio y desinfectantes, ¿verdad? Por otro lado, se ha visto que el uso de desinfectantes tiene una relación con el crecimiento de la resistencia de genes antibióticos en bacterias, ¿verdad? Pero por otro lado, sí, estamos afectando un poco esta exposición normal a microorganismos que tenemos y que al final va a tener efectos importantes en el desarrollo del sistema inmunitario. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta aquí. Profe, el uso de antibióticos, digamos, evitándolo en los primeros años de vida, exactamente porque digamos, se necesita como que esas bacterias proliferen por alguna manera desde la madre y por eso es mejor evitarlo. Sí, el tema es que durante los primeros años usted está, bueno, hay varias razones por las que uno no tiene que hacer un uso muy adecuado de los antibióticos. No sé si lo mencioné en la charla que ustedes vieron, pero bueno, principalmente en las primeras etapas de los bebés, primero es que puede matar muchas de esas bacterias necesarias para poder digamos, procesar los alimentos adecuadamente, ¿verdad? Lo otro es que si reduce la diversidad, reduce la presentación de antígenos y la educación del sistema inmune. Lo otro es que puede favorecer el desarrollo
de bacterias que ya son resistentes. Hay unos estudios recientes interesantísimos que sí, ya ahora se están detectando genes de resistencia en bacterias de niños que nunca estuvieron expuestos a nada, ¿verdad? El tema es que entonces esas bacterias van a proliferar, ¿verdad? Las que son resistentes y las otras no. Entonces muchas de esas pueden ser más bien crear reacciones inflamatorias, diarreas y otro tipo de cosas. Y lo otro es que también pasa que usted introduce una resistencia a antibióticos en el organismo, ¿verdad? Puede ser que usted introduce antibióticos, puede ser que, y si no usa bien los antibióticos, puede ser que algunas bacterias se vuelvan resistentes. Esas bacterias resistentes le pueden pasar los genes de resistencia a otras bacterias, ¿verdad? Entonces, puede pasar que después, ahora sí, un bebé se infecta, pero ya tiene la resistencia o las bacterias que tiene ya son resistentes al antibiótico, entonces el antibiótico no hace nada, ¿verdad? Y cada vez hay que ir recurriendo a antibióticos más pesados y lo que pasa en muchos casos es que ya hemos encontrado, ya se han descubierto bacterias resistentes a todos, absolutamente todos los antibióticos que los humanos hemos creado. Y nuestro arsenal para combatir las bacterias en realidad es relativamente pequeño. Hace, no sé, los humanos podemos tardar unos 15 años en crear un antibiótico, ¿verdad? Y las bacterias pueden tardar días en generar, en encontrar la respuesta contra ese antibiótico. Entonces, muchos dicen que es una guerra perdida. Por eso, evitar el uso de antibióticos, sobre todo en las primeras etapas, es sumamente importante. Muchas gracias, profe. Y en cuanto, digamos, al uso de probióticos, que yo sé que, bueno, creo que se lo mencionó en la clase anterior, de que realmente no es como muy desarrollado aquí en Costa Rica. ¿Qué tal eso, digamos, igual en los bebés? ¿Qué tan bueno es o mejor incurrir a, digamos, como a opciones naturales, pues, como el parto y todo eso que usted mencionó anteriormente, que evitar los probióticos? En bebés yo no lo usaría como primera opción, pero cuando hay casos, digamos, se recomienda, por ejemplo, para las mamás que dan cesárea, que tuvieron parto por cesárea, ¿verdad? O que las que no amamantan, ¿verdad? Entonces, de alguna manera hay que restablecer la microbiota. Entonces, alguna gente lo está recomendando. Algo que yo nunca he visto, pero eventualmente en casos severos también trasplantes fecales, ¿verdad? Pero que sería otra opción terapéutica, pero en el último caso. Lo primero es siempre tratar de tener una dieta sana, diversa de alimentación hasta la exposición a fuentes de microorganismos, ¿verdad? Lo voy a desarrollar más adelante. Ahí tenemos algo más, sí. Ok, continuamos. Bueno, no, sí lo había puesto. Con los estudiantes hicimos un ejercicio basado en la literatura, de lo que se conoce en el tema, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles consejos prácticos a la luz del tema de microbioma se puede dar a las madres o a las familias, entonces, para el embarazo y la infancia temprana? Entonces, lo primero es tener una alimentación sana y diversa. En lo segundo, en lo posible, preferir el parto natural, ¿verdad? Salvo que haya una condición particular, ¿verdad? La tercera, como acabamos de hablar, evitar el uso de antibióticos. La cuarta, la importancia de la lactancia, ¿verdad? Esto porque, bueno, de un punto de vista socioafectivo, de un punto de vista de transmisión de microorganismos, hay muchas de las sustancias que tiene la leche materna que no se pueden o no están incluidas en las fórmulas, y muchas de estas sustancias ayudan a la proliferación de los microorganismos que tienen actividades particulares, ¿verdad? También el contacto físico con el bebé, los hábitos de higiene equilibrados, como también he explicado. Algo importante es tener contacto con la naturaleza, y el tener contacto con la naturaleza nos ayuda a todos, no sé, para tener un bienestar visual, espiritual, ¿verdad? De desestresarse, pero más que eso, también nos permite tener un contacto con microorganismos que están en la naturaleza, ¿verdad? Entonces, yo sé que nadie piensa en salir a dar una vuelta al bosque
como voy a ir a inocularme microorganismos, pero en cierto momento, en cierta forma eso se hace, al respirar, al tocar, ¿verdad? Al embarrialarse o al oler, estamos inoculándonos. Otra es el uso de probióticos y algo importante es esto, digamos, sobre todo durante el embarazo, un buen estado emocional. Hay evidencia creciente y es interesantísimo que la mamá, digamos, una buena alimentación y un buen estado emocional también prolifera para que las condiciones del tracto gástrico sean adecuadas, y dándose esas condiciones, digamos, que se propagan o para que el ecosistema sea más rico y diverso, y al ser más rico y diverso, también se producen una serie de metabolitos y sustancias que viajan por la sangre y que pueden llegar inclusive al feto, ¿verdad? Entonces es un ciclo positivo interesantísimo, y bueno, aquí les pongo una referencia de eso, pero hay varias. Entonces el buen estado emocional no solamente es psicológico o psiquiátrico en algunos casos, sino también es bioquímico, ¿verdad? Y al final yo no sé, es otra tal vez de las cosas más importantes, es que al final nosotros somos un puñado de reacciones bioquímicas, ¿verdad? Y que son moduladas por muchísimas cosas, pero muchas de esas reacciones bioquímicas pueden ser producidas no solamente por mis células, sino también por el otro montón de células que hay en mi cuerpo. Y aquí tal vez para continuando sobre ese tema y para relacionando, entonces el microbioma y comportamiento. Entonces se ha visto, y ya hay también evidencia creciente, que los cambios en la microbiota pueden estar relacionados con funciones cognitivas y de comportamiento. Entonces los microorganismos son capaces de producir una gran cantidad de neurotransmisores. Tal vez uno de los principales ejes de comunicación es este que se llama microbiota intestino-cerebro, y que la comunicación es bidireccional. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver tenemos los microorganismos que están produciendo en condiciones óptimas, están produciendo una cantidad grande de señales químicas, neurotransmisores, hormonas, etcétera, perdón, ácidos grasos de cadena corta, o otras moléculas, por ejemplo, que inhiben o ayudan al hambre. Entonces, estos pueden ir por la sangre y pueden llegar al cerebro. Es una manera de comunicación. Hay otra manera, que es que estos microorganismos producen otras señales, neurotransmisores, muchísima información que son percibidas directamente por todas las neuronas que están en el tracto digestivo, y a través de ahí viajan a través del nervio vago, que es una conexión directa al cerebro. Ahí se procesan y luego pueden haber, y pueden tener reacciones en el resto del cuerpo. También hay situaciones, y esta comunicación es interesantísimo, que es bidireccional. Pueden haber condiciones, por ejemplo, el estrés. El estrés es percibido de alguna manera, igual viaja por el nervio vago, afecta el epitelio, las células del epitelio intestinal, y a partir de ahí cambian las condiciones en las cuales pueden crecer algunos organismos, ¿verdad? Y entonces puede tener efecto perjudicial en que no todos pueden crecer efectivamente o pueden producir lo que podían producir, ¿verdad? Entonces, o se pueden producir algunas reacciones inflamatorias, se cambian las condiciones. Es entonces un tema bidireccional. Otra forma es que en el epitelio también hay, hay células del sistema inmune. Entonces, el microbioma se ha desarrollado, se ha comprobado que tiene que ver en el desarrollo en la maduración de las células gliales, microgliales, ¿verdad? Que están relacionadas en el sistema nervioso, pero también se producen citocinas, ¿verdad? Entonces, esta semana particularmente lo estábamos estudiando. Ahí, por ejemplo, interleucina 17, que es algunos microorganismos hacen que se puedan producir, que producen reacciones inflamatorias, o hay algunos como interleucina 10 que más bien tienen que ver con reacciones antiinflamatorias, ¿verdad? En todos los microorganismos pueden estar desempeñando un papel importante en esto, reacciones inflamatorias o la detención o la modulación de las infecciones. En general, se ha dicho que hay alguna relación entre, alteraciones en la microbiota, inflamación que puede deteriorar en otras enfermedades, que es un modelo general que creo que lo voy a explicar más adelante.
Y les comenté, por ejemplo, que el 90% de la serotonina se produce en el estómago, ¿verdad? Entonces, ese dicho de que dicen que el amor empieza por el estómago, a veces es cierto, ¿verdad? Si uno come bien, ¿verdad? Se puede sentir, y hay algunas cosas que hacen que uno pueda producir la serotonina, ¿verdad? Con los microorganismos del intestino puedan producir más serotonina, como el chocolate, ¿verdad? Y todas estas historias, ¿verdad? Pero otra vez, al final, nosotros somos un ente bioquímico, ¿verdad? Y entonces, ya, y nuestro comportamiento, nuestras cosas, son puras reacciones, ¿verdad? Y esas no son solamente las células humanas las que la están produciendo, sino también los microorganismos. Estos son algunos ejemplos, nada más Una pregunta. ¿Sí? Ahorita usted mencionó que, digamos, la depresión va a tener un efecto negativo, digamos, en el desarrollo del microbioma. Pero, digamos, si se está como en un estado de euforia o se utiliza alguna droga, ¿eso podría llegar a afectar de manera negativa el microbioma o más bien positiva en cuanto a la producción de algún neurotransmisor o serotonina, digamos? Qué buena pregunta. Nunca la había, o sea, visto a ese ejemplo. Yo pienso que también va a producir afectaciones en el microbioma, ¿verdad? Desde un punto de vista bioquímico y más de células humanas está más o menos bien estudiado, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando uno produce? Entonces altera la respuesta de ciertos sensores digamos, de las células humanas para producir o reaccionar, ¿verdad? Pero yo pienso que también pueden limitar, ¿verdad? Crean sensaciones falsas que los microorganismos podrían interpretar falsamente, ¿verdad? Entonces yo pienso que también debe haber una asociación con disbiosis, entonces pérdida de diversidad de algunos organismos que lo producen o modificaciones. Sí, también. Sí. Gracias, profe. Voy a darle un poquito más de pensamiento a eso. Es más, está bueno para planteárselo en un quizito a los estudiantes. Por favor, gracias. Aquí hay algunos ejemplos Profe, ¿Sí? perdón, vieras que yo tenía una pregunta igual similar con los trastornos como depresivos o así. ¿No hay como estudios en donde utilicen trasplantes de microbiota fecal para ayudar a ver si, digamos, esas condiciones que son como crónicas se pueden mejorar? Sí, sí hay. Sí hay. Todavía hay muchos, esto es una etapa incipiente, ¿verdad? Entonces han hecho muchos en modelos animales y algunos en modelos humanos. Pero bueno, o inclusive no solamente, hay muchos, ¿verdad? Desde que van desde el espectro autismo hasta otras enfermedades, ¿verdad? Neurodegenerativas. Pero otra vez, mi primera recomendación a las personas, y que ya hay estudios de eso, es tener una dieta sana, diversa, balanceada. Que las mismas personas puedan aumentar su propio microorganismos, su propia diversidad de microorganismos. Vea que he hecho énfasis en diversidad, ¿verdad? Y riqueza, en tanto lo que alimentamos como los microorganismos que tenemos que tener. Y ya cambio de dietas, inclusive se han hecho algunos estudios entonces, en el cual se mejora, digamos, la enfermedad, pero consecuentemente con mejora y aumento en la diversidad de microorganismos. En segundo lugar, probióticos, ¿verdad? Y también algunos estudios, y son los más clásicos, de trasplante fecal o trasplante microbiota. Entonces, por ejemplo, de pacientes sanos a pacientes que tienen alguna condición particular y mejoran bastante, ¿verdad? El tema es que el tema uno no puede, y lo que se está llegando a la conclusión es que uno no voy a traerme no sé, una microbiota de un paciente sano, o voy a hacer un trasplante fecal de una persona, no sé, de Inglaterra, ¿verdad? A un enfermo aquí, porque normalmente eso no funciona. Entonces, lo normalmente sería, por ejemplo, si hay dos personas, entonces que hay uno con la condición y otro que no, y entonces de algún familiar o alguien cercano que tenga una alimentación cercana, ¿verdad? Que sea tratar de colonizar con un ecosistema rico, pero lo más cercano posible, ¿verdad? No sé si me comprende el concepto, ¿verdad? Pero entonces, sí,
como una opción terapéutica se está valorando. Primero, alimentación, segundo, probióticos, inclusive probióticos con ciertos organismos particulares y más adelante les voy a presentar un ejemplo de un ejercicio que hicimos para otras enfermedades como, digamos, bueno, o condiciones como obesidad o trastornos metabólicos donde se puede hacer probióticos diseñados particularmente o los otros trasplantes fecales, pero también tienen que ser muy minuciosos, cuidados de gente, digamos, relacionada, sana, que tengan, que ayuden a mejorar. Perfecto, pero y otra cosa sobre eso, eso sí sería como bastante viable en caso de, digamos, como poder obtener sujetos que estén como en muy buenas condiciones, porque tengo entendido que depende del, digamos, de la persona de la que uno agarre la materia fecal, igual puede afectar negativamente a otra persona, ¿verdad? Pero sí sería como, o sea, bien aplicado como a la medicina, por decirlo así. Eso, Claro. o sea, sería rentable o no tanto. Yo pienso que sí, eso va a ser un área, ya se está empezando y esto me parece que es un área nueva de un campo que va a ser, que se va a explotar mucho más, pero es un área de conjunción, ¿verdad? Porque es que, por ejemplo, todos los nutricionistas se han enfocado siempre en las calorías y que esto y que lo otro, ¿verdad? Y nunca han tomado en cuenta esto. Pero entonces me parece que esto va a ser un área de conjunción entre la farmacia, la microbiología, la nutrición, la biología, ¿verdad? Y que se ocupa conocimiento de todos para tener, digamos, productos precisos, pero a mí me parece que hay todo un campo que se está desarrollando y yo ya he empezado a escuchar a la gente de nutrición hablando de esto. Sin embargo, digamos, la gente de nutrición no tiene el conocimiento biológico que podría tener, digamos, para poder entender cómo funcionan las cosas, ¿verdad? O la gente de farmacia. Entonces, me parece que es un campo nuevo que va a crecer mucho en los próximos años. Con un estudiante ahí estamos ya es inclusive un paso más adelante, ¿verdad? Que uno pueda hacer diseño de microorganismos. Bueno, tengo un estudiante que estamos haciendo biología sintética para un microorganismo que produzca vitamina B12, ¿verdad? Y nosotros pensamos para producirla y producirla industrialmente, pero inclusive sería más eficiente tener un probiótico que uno haga ingeniería genética para que cierto organismo más bien produzca la vitamina 12 y que se suplemente como un probiótico, ¿verdad? Inclusive sería otra opción, ¿verdad? Entonces yo creo que hay un campo grande de estudio, de crecimiento y aplicación en este tema. Ok, muchas gracias. Melissa, ¿cómo vamos de tiempo? Perdón. Ahí está Melissa. O alguien que me diga qué hora es que no tengo ni celular. Entonces. Hola, Keylor. Son las 10. Ah, ok. Entonces, ahí para que... Me mira. Sí, tengo que darle la clase de cianobacterias en un ratillo, entonces... Ay, ves. Es que Melissa me ha dicho que vos no ibas a estar, entonces que la podía dar las 2 horas, pero si no, Sí. voy a correr. Entonces, voy terminando. Decime cuánto tiempo tengo. Dale, y son las 10. Es que yo más o menos duro como 1:30 con la clase de cianobacterias. Entonces, como unos 20 minutos más, tal vez. Bueno, está bien. Perdón, es que sí, okay. en la mañana, temprano, Melissa me dijo que vos tal vez no ibas a estar, entonces... ¿En serio? Ok. Pero bueno, voy a ponerle, está bien. Okay. No tengo tantas diapositivas más, entonces voy a hacerlo rapidito. Gracias, vamos a continuar. Vean, algo interesantísimo es que también voy a ponerlo en perspectiva. El género Homo se desarrolló hace más o menos 2 millones de años. El género, bueno, y ya la especie Homo sapiens a partir de 200.000 años, ¿verdad? Hace 10.000 años, por todo este tiempo nosotros hemos tenido un contacto directo con la naturaleza, ¿verdad? Así hemos sido cazadores recolectores. Hasta hace nada más 10.000 años se supone que más o menos ya empezamos a... Keylor, sí. Perdón. La verdad es que está súper interesante lo que estás como dándoles. Entonces, lo que voy a hacer, y pensándolo bien,
Dino, yo trato este tema como un poco más adelante, pero sí tal vez como, no sé, como un chance que me des para conversar con ellos sobre la dinámica de las clases de algas y eso. Ah, bueno, está bien. Sí, sí, vos me parás entonces ahí. Ok. Y es que no tengo, se me murió el celular, entonces no tengo forma de ver la hora ni nada. No ando Ok. ni ver WhatsApp, ni ver nada, ¿verdad? Listo. Ok, gracias. Vean, recapitulo, ¿verdad? Entonces, evolutivamente, nosotros como especie hemos tenido un contacto siempre directo con la naturaleza, directo con el suelo, directo con el microbioma del suelo, ¿verdad? Directo con el microbioma de las plantas o los animales que hemos estado alimentando, hemos ingerido. O sea, antes de que fuéramos Homo sapiens, ¿verdad? Homo sapiens se dice más o menos hace 200.000 años. Durante todo ese tiempo, hasta hace 10.000 años, empezamos a más o menos domesticar algunas plantas y animales, 10.000 años apenas, pero aún así, seguimos en un contacto directo con la naturaleza. Eso ha creado vínculos, o sea, que nosotros somos, de verdad, evolutivamente hemos estado en este, digamos, ecosistema perfecto, completo, diverso que somos. Sin embargo, hace 100 años, nada más, ¿verdad? Después de, digamos, de 2 millones de años, hace 100 años cambiamos drásticamente. Introdujimos comida procesada, introdujimos antibióticos, comida procesada, antibióticos y todas las cosas estas de limpieza, ¿verdad? Entonces, esto ha hecho que en muy poco tiempo nuestras comunidades de microorganismos hayan cambiado radicalmente. Y sin embargo, o sea, probablemente hemos perdido microorganismos y funciones y 100 años en realidad es muy poco para que nuestro genoma humano se acostumbre a ese cambio tan drástico, si lo vemos desde un punto de vista evolutivo, ¿verdad? Entonces, se dice que tenemos una variación amplísima respecto al microbioma de nuestros antepasados, y entonces que tenemos un deterioro en la calidad que inclusive contribuye a ciertas enfermedades y que en la actualidad tenemos una microbiota que no necesariamente es compatible con nuestra biología humana. O sea, no hemos tenido el tiempo suficiente como para adaptarnos a este cambio. Aquí es una cosa interesantísima, y esto es un estudio que se hizo antes de que se pusiera de moda el tema de microbioma humano, pero que se empezó, es un estudio, pero esto es un clásico en la medicina, en la que por 50 años se empezó a ver cómo todas las enfermedades infecciosas empezaron a crecer. Primero, porque estamos usando antibióticos. Segundo, porque estamos usando desinfectantes. Y entonces, si pensamos en una enfermedad infecciosa, no sé, tuberculosis, por ejemplo, o no sé, cualquier otra de estas, el tema es que son enfermedades agudas, ¿verdad? Es decir, o puntuales. Pasa en un evento, ¿verdad? Antes la gente se moría, hoy no, pero es una cosa muy puntual. En cambio, lo que se ha estado viendo es que estas enfermedades puntuales, digamos que ya casi que están disminuyendo o casi se acabaron. Pero por otro lado, empezaron a aparecer otras enfermedades que son más de índole, como la esclerosis múltiple o enfermedades inflamatorias del tracto digestivo, o diabetes tipo 1 o asmas, ¿verdad? Y el problema de estas enfermedades es que no son puntuales, sino más bien una vez que las personas las adquieren, es para toda la vida, es decir, son crónicas. Y lo curioso es que todas estas enfermedades se ha visto alguna asociación con trastornos y disbiosis en el microbioma humano. Entonces, otra vez traigo el tema de que nuestra microbiota probablemente no es compatible con nuestra biología humana, o que hicimos grandes cambios en muy poco tiempo en toda esa gran cantidad de genes, y por otro lado, como nuestra biología humana no ha tenido el tiempo suficiente como para poder adaptarse. Es más, el otro día también les hice la pregunta a los estudiantes. Estamos pensando en viajar al espacio, ¿verdad? O establecernos en Marte o en estas cosas, y viendo un poco de ciencia ficción. Pero esa es otra cosa. Curioso, hace tal vez unas 3 semanas salió un estudio donde se empezaron a analizar las cacas y el microbioma de las personas que vivían en la estación experimental, ¿verdad? Y de microbiomas hechos de leña, ¿verdad? Y las personas también, después de venir con un montón de trastornos metabólicos. Entonces, a la luz de esto, yo a veces me pregunto que
Esto no es una variable que se ha pensado a la hora de vivir como especie en otros lugares, ¿verdad? Y que también en un corto tiempo, y quién sabe si nuestra biología podrá reaccionar a tiempo o cómo podemos compensarlo. Ok, y entonces voy a mencionar algunas y el cómo funcionan, bueno, también mecanísticamente es interesantísimo. Bueno, es que hay diferentes enfermedades asociadas con desequilibrios en la microbiota. Entonces, por ejemplo, la obesidad, el diabetes tipo 1, tipo 2, enfermedades autoinmunes, alergias sobre todo, asmas, la enfermedad inflamatoria intestinal, que es una de las más preponderantes, sobre todo en las dietas occidentales, la depresión, el estrés, la ansiedad, la esclerosis múltiple o enfermedades más un poco mentales neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson y autismo. Ahí pongo un asterisco porque la evidencia es, hay algunos que dicen sí o no, pero la asociación entre pérdida de, bueno, en general hay una pérdida de la diversidad de microorganismos, pero otro es la predominancia de algunos microorganismos asociados a las enfermedades o la falta de ciertos microorganismos asociados a las enfermedades. Y bueno, entonces una pregunta que uno se podría plantear es esta, que si esta alteración en el microbioma es causa o consecuencia de la enfermedad, ¿verdad? Esto no está totalmente claro, pero lo que hemos visto es que en algunos casos puede ser causa, en algunos casos puede ser consecuencia, ¿verdad? En algunos casos hay ciclos perniciosos, ¿verdad? De que hay una alteración que causa un problema y el problema sigue creciendo. Y bueno, por ejemplo, esta semana estaba leyendo un paper en cuanto al cáncer de colon y la incidencia de algunas enfermedades, digamos, en relación con el microbioma. Entonces, se ha visto que en cáncer de colon hay la proliferación de algunos organismos que producen una adhesina que hace ayuda a que las células cancerígenas del colon proliferen. Por otro lado, protege a las células de la quimioterapia. Y por otro lado, hay algunas que producen más bien toxinas, ¿verdad? Entonces estas toxinas generan inflamación y inflamación degenera, entonces hace que pueda haber más cáncer. Entonces, bueno, así con otras, con depresión se ha visto la pérdida de ciertas especies o aumento de ciertas especies. Con Alzheimer y Parkinson, ¿verdad? Que son las enfermedades un poquito más complejas también, cómo alteran la producción o ayudan a la producción de ciertas proteínas que tienen un efecto fenotípico muy claro, ¿verdad? En la muerte de ciertas partes de las células del sistema nervioso. Es una cosa impresionante. Aún así, digo que apenas, esto es una cosa que se dio hace, no sé, una ciencia muy reciente, ¿verdad? Hay muchísimos estudios en modelos animales y pocos en modelos humanos que, bueno, están creciendo, pero bueno, en los próximos años nos vamos a dar un poco más de relaciones un poquito más fuertes y mecanísticamente para poder entenderlas mejor. Y bueno, ¿cuál es una posible explicación? Esto es un modelo mío, ¿verdad? Como más o menos yo lo he interpretado. En general, en las sociedades modernas, bueno, tenemos problemas alimenticios, sobre todo, por ejemplo, acceso de comida procesada, problemas genéticos, estilo de vida, estrés, exposición ambiental. Esto hace que se puedan crear condiciones particulares como inflamación, obesidad, etc. ¿Qué pasa luego? Normalmente esas condiciones como inflamación, ¿verdad? Pueden hacer que hayan alteraciones en el microbioma. Entonces, las alteraciones más típicas son estas. La primera, la pérdida de diversidad, y la segunda es el aumento de algunas especies seleccionadas. Algunas especies seleccionadas, por ejemplo, que son resistentes a antibióticos o procesos inflamatorios. Pensemos en un Clostridium difficile, ¿verdad? Esas que causan diarreas. Lo que hacen es sobreviven, pero también generan más inflamación que alteran la condición, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede hacer uno? El tema es, entonces, lo que hemos hablado hasta el momento. ¿Cómo puede cortar uno de alguna manera este ciclo negativo, ¿verdad? Entonces, produciendo, por ejemplo, incluyendo microorganismos, dieta sana. Y entonces, ¿cuáles son algunas alternativas? Entonces, la primera es prebióticos. Los prebióticos son sustancias que ayudan a los microorganismos a poder proliferar de una mejor manera.
El otro día estábamos hablando que no solamente prebióticos, y una opción terapéutica que no hemos visto es esta, darle estas moléculas como los ácidos grasos de cadena corta, como propionato o butirato, directamente también agregado a los probióticos, no solamente para ayudar a las células de los microorganismos, sino también a las células humanas, ¿verdad? Los probióticos, como hemos mencionado, el trasplante fecal, pero sobre todo, el más importante de todos es una dieta saludable. ¿Qué quisiera tener uno? Lo primero es, ¿qué es un microbioma intestinal sano? Entonces, debe tener entre 10 a la 13 y 10 a la 14 bacterias y tener más de 1000 especies. Y otra de las características más importantes, y bueno, no tienen por qué conocerlas con gran detalle, pero es esta, la relación entre dos grupos filogenéticos, bacteroidetes y firmicutes, en las cuales más o menos se dice que en un microbioma intestinal sano, más o menos 60% de las bacterias deberían ser bacteroidetes, un 30% deberían ser firmicutes y el otro 10% restante está entre actinobacterias y proteobacterias. Lo que se ha visto, por ejemplo, en intestinos de personas enfermas es que la diversidad a veces puede bajar hasta 10 a la 8, que ya es una cosa crítica en personas que están inmunosuprimidas o con tratamientos de antibióticos y que la diversidad puede bajar hasta 300 especies, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la manera rápida y fácil y diversa? Otra vez, dieta saludable, diversa, muchos vegetales. Y bueno, ¿cuáles son? Quisiera mencionar, entonces, por ejemplo, no recuerdo quién fue que mencionó cómo hacer probióticos, ¿verdad? Entonces, ya se han empezado a detectar algunas especies que son importantes como para que tengan diferentes relacionadas con ciertas enfermedades o para mejorar ciertas condiciones. Entonces, una de las más famosas es Akkermansia mucinífera. Esta es una especie de Verrumicrobia de estos grupos un poco menos tradicionales y que se ha encontrado que es esencial se ha encontrado que podría tener efectos importantes para reducir la obesidad. Por ejemplo, se encuentra en personas más delgadas y y las poblaciones normalmente están disminuidas en personas obesas. Otra importante es bacteroides frágiles, que es importante porque ayuda a disminuir la inflamación. Esta bacteroides es de este grupo de bacteroidetes, que una de las mejores fuentes de inoculación, otra vez, es comidas ricas en fibras. El Bifidobacterium es una actinobacteria que es, no sé en la etapa de los bebés es importante para disminuir la ansiedad, previene la diabetes en el futuro, o inclusive hoy muchos probióticos la tienen. En bebés ayuda a mejorar el temperamento. Otra, Fecalibacterium, que es un firmicutes que ayuda a producir los ácidos grasos de cadena corta, reduce inflamación, reduce la colitis. Los lactobacillus, que reducen ansiedad, aumentan la sociabilidad. Bueno, esto sobre todo en estudios de bebés. Y una interesantísima es la Veillonella atípica, este es otro firmicutes, que esta, por ejemplo, se ha aislado en atletas, digamos, los que ganan la maratón o así, digamos, de pruebas de desempeño físico, normalmente tienen poblaciones más altas. Esta lo que hace es, bueno, tiene un efecto importante en consumir el ácido láctico, ¿verdad? Entonces no impide que se acumule. Y bueno, estos son para la salud en general y que son susceptibles para desarrollar probióticos típicos. El otro día les puse un test a los estudiantes de cómo desarrollarían ellos un probiótico, que la Dos Pinos los contrata para hacer un nuevo probiótico para el mercado de las personas con obesidad y trastornos metabólicos, ¿verdad? Hoy lo que vende Dos Pinos es Lactobacillus casei a una concentración de 1 por 10 a las 10, ¿verdad? Entonces, sin embargo, si uno quisiera vamos, hacer algo más dirigido para otro, entonces probablemente debería incluir especies como esta, como Akkermansia, Bacteroidetes, Bifidobacterium, y estas otras como Xylospora, Guertella y Prevotella. Muchas de estas van a ayudar a prevenir, producen ácidos grasos de cadena corta, entonces que lo que ayudan es a mejorar la salud de las mucosas gástricas, reducen la inflamación y también pueden proteger contra patógenos. Este es un ejemplo que uno dice, pero igual puede hacer otros en algún momento, ¿verdad? Para otras enfermedades, otras condiciones. Y entonces, bueno, aquí quería continuar que
no sé si habrán, y he recalcado miles de veces, pero lo primero y lo más fácil es tener una alimentación sana y diversa. Y entonces yo quería preguntarles, ¿cuándo fue la última vez que ustedes se comieron un caza así directo, o un palmito, o un caimito, o un pejibaye, ¿verdad? ¿Y cuántas plantas en promedio comen ustedes a la semana? Y verás que yo últimamente también, como estoy con esto, he empezado a hacer el ejercicio, ¿verdad? Entonces, ya hace 3 semanas que estoy haciendo este ejercicio de llevar contabilidad de cuántas plantas come uno a la semana. La primera semana comí 14, la segunda semana llegamos a 21 y esta semana que termina en domingo ya llevo 23, ¿verdad? Pero, o sea, lo que me di cuenta es que pasar de 10 no es tan sencillo, no es tan fácil, ¿verdad? Que uno, porque uno, no sé, al menos con las costumbres y las tradiciones y no sé, que la bebé o la hija y tal, ¿verdad? Pero a veces lo que se ocupa es un cambio de chip, ¿verdad? Y entonces en lugar de comerme la galleta y, no sé, la chiqui, ¿qué cuesta comerse no sé, una saladita y agarrar un pedacito de gurke, se me olvidó la palabra en español, de pepino y tomatito, o ir afuera, agarrar poco albahaca, ¿verdad? Y agregarle. El tema es otra vez la diversidad, ¿verdad? Y procurar y pensar que estos son diferentes fuentes de inocular, fuentes de nutrientes ricos, saludables, pero también que son microbiota que está incorporando. Entonces, lo que quiero es resaltarle la importancia de comer saludable, procurar diversidad de colores y sabores, y en esto sí la variedad importa, y importantísimo, reducir las comidas procesadas, ¿verdad? Hay algunos estudios inclusive que han asociado que el peor de todos los alimentos en cuanto a temas de microbioma es comer papas fritas, papas a la francesa, por ejemplo. Bueno, a mí me encantan y yo las como, ¿verdad? Pero no es dejarlas de comer, pero que sí tienen efectos, primero por la cantidad de grasas y cómo alteran, ¿verdad? Pero y también que no tienen nada microorganismos. Profe, Entonces, disculpe. Sí, señor. Profe, bueno, también dentro de eso, también por ahí he leído, ¿verdad, profe? Y bueno, no lo he hecho de fuentes primarias, entonces no puedo del todo confirmarlo, pero también dicen que alimentos muy procesados, digamos, pero viéndolo de este lado, como el salchichón o la mortadela o como ese tipo, ¿verdad? Digamos que son como muy nitrogenados. Digamos, cuando usted los consuma así mucho exagerado, digamos, todo ese nitrógeno que tienen puede inclusive alterar digamos, el ADN o cosas así, digamos, producir como mutaciones o ese tipo de cosas. Pero por ahí lo he visto, pero como digo, no lo he leído como de una fuente así como primaria, entonces no sé si usted sabrá algo sobre eso, propio, o así. Bueno, primero que todo no son tan saludables, ¿verdad? Y yo, como mi campo es un poquito más genética, yo no pensaría que alteren el ADN así directamente. Pero ahorita les voy a mostrar algo, cómo pensaría uno que sí lo altera, ¿verdad? Directamente yo no creo, indirectamente podría ser que tenga algunos efectos, que ahorita les vamos a mostrar un ejemplo. Pero bueno, lo que queremos decir, lo que quiero otra vez remarcarles es que la diversidad de nuestro microbioma está directamente asociada con la microbiota que comemos. Entonces, aquí a la izquierda, ¿verdad? Si nos comemos, no sé si eso es una albahaca o es eso que tiene mucho hierro, ¿verdad? Una papaya, un tomate, un aguacate, versus las papas fritas o unos picaritas o unos M&M's, ¿verdad? Entonces, pensémoslo, ¿verdad? Primero, alimentos sin procesar, el número de bacterias por especie, alrededor de 1000, aquí, nada, ¿verdad? Entonces, ya, es una diferencia importante. Y entonces, para la pregunta específica de Pablo, creo que fue el que preguntó, algo que uno nunca piensa es que la comida verdaderamente puede alterar los genes, ¿verdad? Pero no esa alteración, ahora sí, más como biólogos, ¿verdad? Uno piensa que es una alteración directa, sino más indirecta, ¿verdad? Entonces, decía Sócrates, ¿verdad? Antigua Grecia, que nosotros somos lo que comemos, ¿verdad? Yo le agregaría aún más. Uno puede decir que la comida es ese lenguaje que modula los genes del microbioma y por tanto también nuestros genes. Entonces, la relación esta es un poquito más indirecta, ¿verdad? Ok, comemos algo, ese algo altera nuestro microbioma.
nuestro microbioma entonces empieza a producir neurotransmisores o no producir, o produce reacciones inflamatorias, o produce, no sé, neurotransmisores, o produce metabolitos que van a la sangre y que luego, entonces, la reacción indirecta de los subproductos ahí sí van a modificar la expresión de nuestros genes, ¿verdad? Entonces, es una relación entre comida y genes, ¿verdad? No es directa, pero sí puede ser indirecta. Entonces, volviendo al tema del salchichón y todas estas cosas, de ahí sí, uno obviamente nosotros no estamos hechos necesariamente para comer eso, inclusive evolutivamente, vea, yo no soy vegetariano no soy vegetariano, ¿verdad? Pero normalmente tampoco como mucha carne. Hay varias teorías que dicen que nosotros no podemos sobrevivir necesariamente con pura carne, ¿verdad? Aunque algunas dietas, algunos países y condiciones se hacen, pero siempre necesitamos esta composición, necesitamos incorporar fibras, otros carbohidratos, ¿verdad? Para poder equilibrar las comidas. Lo que quiero decir entonces es que lo que estamos comiendo puede alterar las condiciones de nuestro microbioma, la expresión de los genes del microbioma y lo que se expresa, los metabolitos, neurotransmisores, pueden afectar las células de nuestro cuerpo y la expresión de nuestros genes como tal. O sea, es todo un complejo directo. Profe, con permiso. Adelante. Uno ha escuchado sobre, por ejemplo, que se han hecho estudios de trasplantes de microbioma entre ratones que llegan a modificar el comportamiento y la personalidad del ratón al que se le hizo el trasplante. Si uno quisiera, por ejemplo, realizar un cambio en el microbioma de uno, ¿cuánto tiempo tardaría en darse ese cambio? Como en renovar, si yo soy una persona muy poco saludable y tengo muchos años de estar comiendo pura comida chatarra y quiero hacer un cambio para mí, quiero empezar a comer más frutos, más verduras y todo eso, ¿dentro de cuánto empezaría a haber una diferencia? Y más que eso, ¿se podría del todo, solo con alimentación, cambiar por completo la microbioma humana? Vean, yo voy a hablar por mí. Cuando yo estaba en la U, yo era un desastre. Una comida pura cochinada y tomaba mucho guaro y era un desorden completo, ¿verdad? Y con el tiempo la vida le cobra a uno eso, ¿verdad? Bueno, y en algún momento creo que también tomé algunos antibióticos y pienso que me afectaron algunos, no sé, y sobre todo algunos antibióticos para tratar hongos o así, ¿verdad? No sé. Y entonces, con el tiempo, empecé a ser un poco más alérgico a un montón de cosas empezaron a caerme mal, ¿verdad? Entonces, si uno quisiera recuperar, me parece que es una cosa que uno puede hacer a largo plazo y a corto plazo, ¿verdad? Pero entonces, lo primero, con una dieta diversa, me parece que no es suficiente. Ya está un poquito jodido, ¿verdad? Al menos el mío. Yo de vez en cuando tomo algunos antibióticos, por ejemplo, a veces que, no sé, que la comida me está cayendo muy mal y tengo diarreas constantemente, entonces a veces, y siempre busco. Tampoco aquí no tenemos buenos probióticos en el mercado, no existen en general. Para mí el mejor es uno que tiene unos 4 o 5 grupos distintos. Uno debería buscar probióticos que tuvieran bacteroidetes, firmicutes, actinobacteria y proteobacteria en menor, pero normalmente uno lo que consigue son o solo firmicutes, casi ninguno tiene bacteroidetes, ¿verdad? Y entonces, o algunos actinobacteria. Entonces, digamos, son un poco diversos, pero aún así ayudan por lo menos a tener un efecto buffer en las comunidades de microorganismos, ayudan un poco. Entonces, yo diría que con el tiempo, comida sana, y eso que llevo algún tiempo, y sí he notado cambios importantes, que uno no se sienta así como tan hinchado, ayudar con probióticos, si fuera un caso extremo, trasplante fecal, pero yo no pensaría en eso. Y, digamos, para alguien que tiene una enfermedad aguda, lo que se recomienda, al menos, no sé, he visto tratamientos 15 días o así, ¿verdad? En otros, en humanos, he visto que llegan inclusive un poquito más de tiempo, ¿verdad? Pero para uno, yo aspiraría, digamos, ahí a largo plazo, y lo que pienso que va a pasar también es que no se recupera uno plenamente. Así como, digamos, ¿qué pasa uno cuando hace un fuego en un bosque?
tarda algunos años en recuperarse, ¿verdad? Y puede llegar a tener un estadio, de sus, digamos, secundario del ecosistema, pero nunca exactamente igual al original, ¿verdad? Entonces, puede llegar, digamos, a tener una condición muy saludable, pero, no sé, aspirar a un 90, 95% de lo que algún día fue. No sé si con esto te respondo. Sí, profe, muchas gracias. Y también una última cosita. Usted, bueno, ¿sería posible darme como un lapso de tiempo en el que usted diría que sí se puede dar un cambio significativo en la microbiota si uno quisiera hacer ese cambio? No, vea, el tema de la microbiota es tan diverso y tan amplia que uno cambia la microbiota todos los días, ¿verdad? Pero para tener algo más saludable, yo pensaba que era al menos un mes, ¿verdad? Ujú. Ok, muchas gracias. Ok. Aquí yo soy un poco empírico, ¿verdad? Yo no soy un clínico médico, pero yo pienso que también los médicos no saben. Bueno, una de las razones que me dio para empezar este curso fue que llegué a mi mamá y le mencioné el tema de los microbiomas, a una especialista ahí, que es que cobran un montón, ¿verdad? Y todo. Le mencioné el tema de microbiomas y qué pensaba ella y tal, y me dijo que no sabía nada, ¿verdad? Que ha escuchado algo, ¿verdad? Y que no, fue una de las razones que también los médicos no saben de esto. Quise empezar este curso. Bueno, entonces, lo que yo ya casi voy terminando. Lo que quería preguntarles a ustedes entonces es, ¿a quién ven ustedes cuando se miran en el espejo? Pensando en si somos lo que comemos. ¿Es esta imagen de aquí arriba o esta imagen de aquí abajo? Y bueno, aquí, bueno, eso probablemente es un salmón y es carísimo, ¿verdad? Pero lo que no quiero no es necesariamente que sea caro. Uno puede ir a la feria y comprar barato, no sé, tomate está a 300 pesos el kilo, ¿verdad? Y comer de época. El tema es de diversidad de fuentes, ¿verdad? Y que fueran fuentes sanas. Entonces, ¿a quién ven ustedes cuando se miran en el espejo? Y adicionalmente, una prescripción adicional, es cierto, hemos hablado de comida saludable, probióticos, eventualmente trasplante fecal, dieta sana, ¿verdad? Pero una prescripción es esta, el contacto con el suelo y la naturaleza para enriquecer el microbioma. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes fueron a caminar al bosque o se pusieron a hacer el jardín o tuvieron contacto con animales? No sé, esto. Y volviendo a la historia que les comenté, llevamos 210 millones de años de evolución como coevolución con microorganismos del suelo y como tales, el contacto con el suelo y la naturaleza es otra forma de enriquecer el microbioma. Entonces, el enriquecimiento, además, ya esto es otra, la gente, digamos, de más temas psiquiátricos ha estudiado esto, y hay relaciones lindísimas en que el microbioma de gente que vive digamos, en sitios más de campo, más rurales, obviamente es más rico en diversidad de especies, pero que además, cuando a esas personas se les exponen a diferentes test de ansiedad y depresión, reaccionan mucho mejor. O sea, no reaccionan ahí, que empiezan a pitar y a pegar gritos, ¿verdad? Como gente en los carros aquí en San José. Bueno, pero ante, digamos, ya estudios serios, digamos, de cómo manejan la respuesta al estrés, entonces, que ayuda a contrarrestar y mucho está relacionado con procesos inflamatorios, ¿verdad? Entonces, el contrarrestar procesos inflamatorios ocasionados por estrés puede ayudar a tener un mejor comportamiento. Entonces, otra vez, si van afuera o van a hacer el jardín, ¿cuándo fue la última vez que hicieron jardín, que tocaron tierra? Piénsenlo, además de desestresarse y lo bonito, como una fuente de inóculo para enriquecer sus microbiomas. Y entonces, por último, quisiera finalizar con esta pequeña reflexión, ¿verdad? Si todo lo que les he hecho hasta el momento, más de la mitad de las células del cuerpo no son humanas. Y por otro lado, como hemos mencionado, el cerebro es altamente influenciado por el intestino. ¿Qué hace humano al ser humano? Por otro lado, un poquito más filosófico, ¿existe realmente el autogobierno de la mente y el libre albedrío? Ahí les dejo esa pregunta, ¿verdad? Uno puede verlo en muchos aristas, algunos de ustedes pueden decir, qué exagerado el profe, ¿verdad? Pero, ¿qué hace el ser humano al ser humano?
¿verdad? Y existe realmente el autogobierno y el libre albedrío. Yo pienso que muchas de nuestras decisiones están, aunque consciente o inconscientemente, mediadas por nuestra bioquímica. Nuestra bioquímica altamente influenciada por nuestro microbioma, ¿verdad? Entonces, algunas cosas puede ser, ¿verdad? Cómo reaccionemos a ciertas circunstancias, algunas cosas, puede estar con nuestro estado metabólico general, ¿verdad? Y ahí el microbioma puede tener. Y lo otro, ¿qué hace el ser humano? Al ser humano es que a veces pensamos, no sé cómo nos concibimos nosotros, ¿verdad? Y como los dioses del universo, algunas veces, ¿verdad? En extremo. O yo pienso que una de las cosas es que, bueno, en realidad somos este superorganismo y este bioma como tal, ¿verdad? Pero algo que nos hace humanos es nuestra capacidad y nuestra conciencia para percibirnos como tal, ¿verdad? Y para poder ver lo que somos y lo que no somos. Y a partir de ahí se derivan muchas otras cosas. Entonces,